La COVID-19 definitivamente ha venido a poner de cabeza al mundo entero, literalmente. A raíz de todo esto, desde el año pasado o a finales del año 2019, principios de 2020, se empezaron a realizar estudios para desarrollar una vacuna contra una enfermedad que recién comenzaba y que preocupaba y alertaba a todos los entes sanitarios del mundo. Es por esto que hasta julio o agosto de este año se contabilizaban más de 4.700 millones de vacunas producidas en contra del COVID-19. Hoy estaremos hablando en su programa desde la Academia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre el cruce de vacunas, sobre todo los resultados que ha obtenido un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por grandes médicos y personas entendidas en la materia con el acompañamiento de Sir Salvador Moncada. Estaremos hablando también sobre otros estudios que han realizado universidades como Oxford y también en países como España, Francia, Alemania, Corea del Sur y otros países también que se han encargado de estudiar el cruce de vacunas debido a algunas deficiencias que se presentaron en la producción de algunas de ellas. Está con nosotros la doctora Wendy Murillo. Ella es miembro del Comité COVID-19 creado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a principios del año 2020, cuando recién se daba a conocer los primeros casos en países cercanos a Honduras. Doctora, le doy la más cordial bienvenida y le digo que muchas gracias por este momento que nos permite para platicar aquí en su programa desde la Academia. Bienvenida. Muchas gracias, Fran. Un placer nuevamente estar con ustedes y con toda la audiencia universitaria. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo nace esta idea de realizar un estudio sobre el cruce de vacunas aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Sí, este estudio nace a raíz de que nosotros mirábamos la situación nacional que existía, que teníamos más de 40,000 personas en Honduras vacunadas con la primera dosis de Sputnik y no teníamos el segundo componente. Entonces, para poder apoyar a la toma de decisiones en qué hacer con esta gran cantidad de personas que no tenían la vacuna, se propone en colaboración con la Secretaría de Salud este estudio, ¿verdad? Que pudiera brindar información científica de calidad para la toma de decisiones en el proceso de vacunación nacional. ¿Cómo desarrollan esos primeros pasos ustedes? ¿Cómo hacen el acercamiento con la gente para poder iniciar este proceso? Bueno, primeramente, ¿verdad? Se tuvo que hablar con la Secretaría de Salud porque ellos son los que tienen las vacunas, ¿verdad? Había que tomar una decisión con la Secretaría de Salud porque ellos tenían que proveernos las dosis de las otras vacunas que íbamos a utilizar. Segundo, se empieza a hacer un llamado a la población, ¿verdad? Para llamar a los participantes. Es un llamado a la población que estuviera interesada porque tenía que ser un proceso voluntario. También se hacen todas las gestiones de revisiones éticas del estudio y todo el diseño del estudio se hace con base en estudios preliminares que existían en ese momento, ¿verdad? Todavía no estaban publicados, pero estaban próximos a publicarse. Con base en estos 4 estudios, en uno de España, en el de Oxford y en 2 de Alemania. Entonces ese fue nuestro sustento científico para luego promover con la Secretaría de Salud y con la población hondureña la participación en este estudio. Pero estos 4 estudios eran relacionados a AstraZeneca con Pfizer. Ninguno de ellos es Sputnik con Moderna o Pfizer. Así es, ¿verdad? Pero recordemos que en este sentido nosotros estábamos viendo la plataforma que utilizaba cada vacuna, ¿verdad? Entonces, los estudios, como usted bien lo menciona, de estos 4 países tenían primera dosis de una vacuna de vector
con una combinación de vacuna de AR mensajero. Y eso es lo que nosotros íbamos a promover. Una vacunación de primera dosis con una vacuna de vector, en este caso que era el Sputnik, ¿verdad? Que es muy parecida a AstraZeneca, con Pfizer o Moderna, que ya habían estado siendo estudiados en los otros estudios. Entonces las plataformas eran similares. Además, recordarle a la población, Fran, que nos está escuchando, que independientemente de la plataforma que sea, ya sea de vector viral, de ARN mensajero, ¿verdad? Que son las vacunas que estamos utilizando, todas estimulan la misma respuesta inmunológica, que es en base a la producción de anticuerpos y desarrollo de respuestas celulares contra la proteína S. Al final, todas ellas hacen la misma producción de respuestas inmunológicas. Expliquémosle a la gente los términos de adenovirus y por ejemplo, de ARN mensajero, por favor. Ok, cuando hablamos nosotros de plataformas de vacunas de vectores virales, se utiliza un virus. Este es un virus, solo que en este caso es un adenovirus en el que se introduce el material genético del coronavirus para que lleve, ¿verdad? El adenovirus es como un medio de transporte que va a llegar a la célula, va a liberar el material genético del coronavirus y va a hacer la producción de proteínas S, que sobre eso va a actuar el sistema inmunológico. En el caso del ARN mensajero, entonces está adherido a unas partículas como de grasa, llamémoslas así. Entonces esas se introducen y hace que ese ARN mensajero llegue a la célula y produzca también las proteínas del virus, del coronavirus. Ahora, cuando yo les hablo que estas vacunas tienen esos segmentos del material genético, son exclusivamente los segmentos que producen la proteína S del virus, que es la de la espícula. Es la proteína que hace como la llave y la cerradura con la célula, la que une a la célula humana con el virus. Y ahí luego entra el virus. Entonces lo que queremos es bloquear esa acción. Y en el caso de AstraZeneca, utiliza ese adenovirus, ¿no? Ese adenovirus. Y Pfizer utiliza el ARN mensajero. Correcto. O sea, es ahí donde está el asunto de ver si al final combinan o no y si son efectivas. Y también ahí me llama mucho la atención, doctora, por el hecho de que según los estudios que se han realizado, la primera dosis de AstraZeneca más la segunda dosis de Pfizer es mejor que a la inversa, ¿no? Sí, fíjese que lo que en teoría se aplica a esta combinación es que el hecho de que el material genético del virus llegue en ese adenovirus, ¿verdad?, a la célula, estimula un poco más las respuestas no solo celulares, sino también humorales. En el caso de las vacunas de Pfizer, estimulan más las respuestas humorales, o sea, anticuerpos. Entonces, el hecho de que la vacunación con virus de vectores, como ser AstraZeneca o Sputnik, estimula más respuestas del sistema inmunológico. En el caso de que si ponemos primero Pfizer y luego AstraZeneca, en esta solo tenemos respuestas humorales. Entonces, eso es lo que hace la mejor combinación. Primero adenovirus y luego virus ARN mensajero. Ahora bien, Sputnik, ¿qué plataforma utiliza? Sputnik utiliza vector, es una vacuna de vector viral. Es también un adenovirus, ¿verdad? Bueno, en este caso son dos tipos de adenovirus diferentes. Un adenovirus 26 y un adenovirus 5. Son adenovirus humanos. Ahora bien, ¿hubo alguna reacción en alguna de las personas que participaron con ustedes en el estudio? No hubo ninguna reacción adversa, solo hubieron reacciones secundarias propias de la vacunación. ¿Y qué es eso? Fiebre, dolor en el brazo, un poquito de cansancio
y máximo 1 o 2 días. Y de ahí ninguna otra reacción adversa. Estas personas antes de iniciar este estudio con ustedes, obviamente ya se habían puesto la Sputnik, eso no estuvo bajo la supervisión de ustedes, pero luego la otra aplicación sí. ¿Tomaron algún medicamento antes o estas personas fueron directamente algo que haya como reforzado la efectividad de ambas vacunas? No, ¿verdad? No, se les consultó, ¿verdad? Se les hizo una encuesta y un seguimiento clínico, ¿verdad? Y ninguno tomó medicamentos diferentes a los propios de sus enfermedades de base, ¿verdad? O paracetamol o acetaminofén para disminuir los efectos de la vacunación, pero no para potenciar las respuestas inmunológicas, ninguno. Y entonces, al final, ¿cuál fue el resultado o qué es lo que ustedes encontraron al final de este informe? Bueno, eso es lo más interesante, ¿verdad? Todavía, déjeme decirle que todavía estamos haciendo los análisis estadísticos, pero ya tenemos el grueso de los resultados, ¿verdad? En el que, primeramente, nosotros hicimos 2 tipos de determinaciones: evaluar las respuestas inmunológicas a la vacuna y ver si los participantes habían estado expuestos al virus de forma natural. ¿Y por qué nosotros evaluamos esto? Si se habían ellos infectado de forma natural. Porque está comprobado que cuando una persona se infecta de forma natural y recibe una vacunación, las respuestas son mucho más altas. La determinación de anticuerpos, la concentración en ellos son más elevadas. Nosotros pudimos comprobar eso, Fran. Sí, nosotros dentro del grupo de estudio tuvimos un 20% de los participantes que habían estado expuestos al virus de forma natural. Y las respuestas en ellos son las más altas, ¿verdad? Entonces pudimos comprobar eso con ese tipo de determinación. Ahora, si ya nos enfocamos solo a la determinación de anticuerpos contra la proteína S, que es la de la vacunación, pues nosotros le llamamos día 0. Okay. Le tomamos una muestra de sangre al día 0. Esto significa que no se había puesto la segunda dosis. Ese día se iba a aplicar la segunda dosis. Entonces, solo tenía respuestas inmunológicas de primera dosis. Pero, como la mayoría de ellos, ¿verdad? Bueno, en general, todos la población de intervención, ¿verdad? Los que hicieron el cruce de vacunas, tenían un promedio de 11 semanas de haber recibido la primera dosis. Recuerda que estábamos llegando al límite de los 3 meses para aplicar la segunda dosis, ¿verdad? Entonces ellos estaban ya en el borde y las respuestas inmunológicas en ellos, en todos los participantes, eran bajas. Encontramos eso. Sin embargo, al día 14 se incrementaron altísimamente, ¿verdad? Después de que se les aplicó la segunda dosis, les tomamos una muestra al día 14 y las respuestas fueron elevadas. Y al día 21 también le tomamos una muestra. Aquí empezamos a ver ya que los anticuerpos empiezan a disminuir, pero siempre se mantienen mucho más altos que en el día 0. Entonces, las respuestas inmunológicas fueron satisfactorias, lo que esperábamos, ¿verdad? Que se estimularan las respuestas. Pudimos comprobar, ¿verdad? Que a pesar de que pasaba el tiempo, las personas podían recibir la segunda dosis hasta ese tiempo, ¿verdad? Solo que sí, los anticuerpos ya se estaban bajando. ¿Y van a continuar ustedes con ese monitoreo para ver cuánto tiempo le duran los anticuerpos a las personas con esta vacuna? Bueno, estamos buscando financiamiento, Fran, porque como usted sabe, hemos tenido una crisis económica también en la universidad. Si bien es cierto, recibimos las vacunas del Estado, ¿verdad? De la Secretaría de Salud. La universidad se hizo cargo de toda la logística, el desarrollo de las pruebas, y nosotros utilizamos una de las mejores pruebas del mercado
para la determinación de este tipo de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, no son baratas, ¿verdad? Entonces, sí queremos continuar, pero estamos consiguiendo financiamiento para poder hacer un estudio. De hecho, estamos viendo que se necesita dar una continuidad, ¿verdad? Para poder hacer más conclusiones sobre cómo es el mantenimiento del desarrollo de la respuesta inmunológica a través del tiempo. Sí, porque sería interesante ver cuánto anticuerpos desarrolla la persona, cuánto le duran, por si hay que aplicarse una nueva vacuna, ¿no? Sí, bueno, ya se sabe, ¿verdad?, que la comunidad científica internacional ha recomendado, ¿verdad?, que se use la tercera dosis porque eventualmente se está viendo, ¿verdad?, que los anticuerpos disminuyen, ¿verdad? Entonces, con una tercera dosis se va a mantener mucho más las respuestas inmunológicas. Se aplicó entonces, la persona que participó en el estudio, se aplicó la primera de Sputnik. ¿Y se aplicó la primera o la segunda de Moderna? La segunda de Moderna o Pfizer. O Pfizer. O sea, esa era la mejor combinación. Okay. Una vacuna de vector viral con una vacuna de ARN mensajero como segunda dosis. Ahora bien, hay mucha persona también que se aplicó la primera de la Sputnik y luego inició, ya pasado ya por los 3 meses, por no venir la segunda dosis de Sputnik, inició un nuevo ciclo. ¿Eso está correcto? Sí, está bien, ¿verdad? Pero si hubiera puesto solo una dosis con una vacuna diferente, ¿verdad?, hubiera estado bien también, y posteriormente se pone un refuerzo como lo estamos recomendando en estos momentos, ¿verdad?, utilizando las políticas nacionales a los 3 meses, ¿verdad? Pero si se aplicó el esquema, si empezó un esquema como de 0, ¿verdad?, las 2 de Moderna o 2 de Pfizer, o si tenía la posibilidad de AstraZeneca, también está bien. Ahora bien, doctora, algo que me llama mucho la atención y por lo cual ya con usted vamos haciendo 2 programas relacionados a COVID-19, es el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de ustedes obviamente y con el apoyo del señor Sir Salvador Moncada, han sido de las casas de estudios, de las pocas casas de estudios que han realizado un trabajo de esta naturaleza al nivel de la Universidad de Oxford. Y eso a mí me parece muy, muy interesante. Bueno, creo que era necesario hacer este tipo de estudios, ¿verdad? No lo hicimos porque queríamos hacerlo, porque... Como un lujo. Exacto, no lo hicimos por lujo, no lo hicimos por satisfacción propia, por beneficio propio, era una necesidad. De hecho, déjeme comentarle que muchos periodistas consultan. ¿Y ahora qué, verdad? Entonces la universidad está recomendando la combinación de vacunas. Hoy en día sabemos que la combinación de vacunas es efectiva, es segura. Sin embargo, siempre somos prudentes en las recomendaciones, ¿verdad? Usted sabe que ahora se está recomendando, ¿verdad?, que se haga la combinación de vacunas de manera más abierta por los entes reguladores. Entonces, nuestros estudios vienen a corroborar eso, a apoyar esas situaciones. Pero tampoco es que vamos ahí por todos lados recomendando combínense las vacunas. Cualquiera. Exacto. Entonces, la recomendación es prudente, siempre a seguir los lineamientos nacionales e internacionales, ¿verdad?, con base científica. O sea, no es como para decir, bueno, sí, se puede aplicar las que quiera, o aplíquese la primera de Sputnik, la segunda de Moderna y aplíquese una de Pfizer. Exacto. Esa no es la situación y no es, mire, vaya y aplíquesela ahorita. No hay problema, aplíquesela un mes después de otra. No, ¿verdad? Todo es medido, ordenado, tiene un proceso lógico, científico y eso fue esa ha sido la visión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esa ha sido la visión
del Comité COVID-19 de la universidad, el poder apoyar con diferentes profesionales que tienen las expertices en diferentes áreas para poder dar recomendaciones con base en lo que nosotros sabemos y con base en los resultados que nosotros hemos producido. Vamos a hablar ya un poco más general, como lo hicimos un poco al principio, y es el hecho de consultarle sobre esos estudios realizados por la Universidad de Oxford, por Alemania, por Corea del Sur, por España. ¿Qué le deja al final ese tipo de estudios, doctora? Bueno, como le mencioné también al principio, todo esto surge de una necesidad. Todos estos países que usted ha mencionado, todos estos estudios que han sido publicados ya, porque casi todos ya están publicados, surgen de una necesidad. Claro. ¿Ven? No es porque lo inventamos, ¿verdad? No es porque decidimos hacer algo, surgen de una necesidad. Muchos de los países en Europa suspendieron la vacunación con AstraZeneca debido al desarrollo de trombosis, o sea, a la producción de coágulos, ¿verdad? Porque es parte de ciertas respuestas inmunológicas que se producen con la enfermedad. Entonces, ellos ven esta necesidad de que se suspende la vacunación con AstraZeneca y hay que aplicarlo. Bueno, afortunadamente tuvimos excelentes resultados, tuvimos, ¿verdad? Claro. Como comunidad científica, ¿verdad? Ellos presentaron sus resultados muy excelentes, se vio dos cosas importantes, la reactogenicidad, ¿verdad? Que no hubo efectos secundarios graves más que los propios de la vacunación y que las respuestas inmunológicas más bien fueron mejores. Entonces, las mayores recomendaciones de estos estudios es que cuando haya la necesidad por escasez de vacunas, por escasez de suministros y se tenga que vacunar en la siguiente dosis a las personas, podemos hacer una combinación de vacunas. Hay personas, Frank, que se ponen determinada vacuna y han tenido reacciones alérgicas, por ejemplo. Esas personas no pueden volver a vacunarse con esa vacuna. Sí. Entonces hay que cambiarla. Entonces tenemos alternativas. Estos estudios proporcionan alternativas a problemas existentes o a problemas potenciales. Eso es lo que nos deja el desarrollo y los resultados de estos estudios científicos, que tenemos esas opciones y esas alternativas que podemos tener a la mano y aplicarlas. Y también es importante recalcarle a la gente de que no es la primera vez que se hace una combinación de vacunas, sino que esto ya lleva varias décadas, un par de décadas, que se inicia con la combinación de vacunas por lo mismo que usted señala, por reacciones alérgicas o en el caso de la vacuna de AstraZeneca, la creación de pequeños coágulos de sangre, ¿no? O sea, entiendo que fue en la década del 90 que... Sí, un ejemplo típico de combinación de vacunas es el de influenza. Ajá. ¿Verdad? Que se han utilizado diferentes plataformas para el desarrollo de vacunas. Recuerde que influenza también es otro virus respiratorio en el cual nos estamos aplicando la vacuna cada año, ¿verdad? Entonces, igual el suministro mundial es grande. Creo que una cosa importante que ha sucedido con todo esto, y creo que es un mensaje grande hacia hacia las personas antivacunas, es que esta pandemia y esta necesidad de la creación de vacunas vino a eficientizar los procesos, ¿verdad? Yo siempre les digo, no se han saltado los pasos en el desarrollo de vacunas, simplemente se han acortado los tiempos y se han entrelazado cada una de las fases, ¿verdad? Se han traspuesto las fases para poder avanzar más rápidamente, pero en ningún momento se saltaron los pasos. Primero se hicieron ensayos en animales, se probaron los compuestos, luego en humanos, y así fueron avanzando en las fases hasta que tuvieron
permisos de emergencia, luego fueron los permisos ya permanentes, así se ha ido, como es un proceso normal. Y otra situación es que se ha avanzado en las tecnologías para producción de vacunas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la inequidad en la obtención de vacunas sigue siendo fuerte a nivel mundial. Sí, tanto se ha avanzado que entiendo que estas vacunas se produjeron en tiempo récord, ¿no? O sea, nunca se había obtenido una vacuna tan rápido. Y ese era el miedo que existía en un momento, y ese es el miedo que incluso en algunas personas hay de no querer aplicarse estas vacunas por el hecho de que tienen miedo de que hayan efectos secundarios, de que incluso algunos metidos hasta en cuestiones míticas. Me llama mucho la atención el ensayo español, porque el ensayo español siento yo que es el que más población de diferentes edades abarcó, porque por ejemplo el de Oxford solamente eran personas mayores de 50 años, este es de 18 a 59 años. Yo le hacía esta pregunta a usted antes de iniciar el programa, si tenía algo que ver el tema de la edad. En muchos de los casos, recuerde usted que la vacunación se priorizó por grupos de riesgo. Y entre ellos se incluían los mayores de edad, ¿verdad? Entonces, muchas de las personas que están incluidos en estos grupos son mayores de edad, ¿verdad? Entonces, por eso usted ve que en la mayoría de las cortes tienen igual personas mayores de edad. Lo mismo sucedió en el caso de nuestro estudio, Frank. El 72% de los participantes que realizaron combinación de vacunas son mayores de 60 años y tenemos hasta personas de 88 años. Wow. Y como le digo, todos están bien, todos reaccionaron muy bien al cruce de vacunas y muchos de ellos hasta con muy buenas respuestas inmunológicas. Entonces, esto es uno de los detalles porque usted ve en esos estudios esas poblaciones, ¿verdad? Porque ellos fueron población priorizada. Y lo otro, antes de finalizar el programa, es que me llama mucho la atención el tema de la Sputnik. Por ejemplo, Irán fue de las que más vacunas pidió de Sputnik, más de 60 millones de vacunas las que solicitó Irán. México, Argentina y Guatemala son los países que le siguen, los 3 latinoamericanos, y es donde más vacunas se pidió, y la única, la que más obtuvo, fue Argentina. Y fue ahí donde también se desarrolló un estudio de esta naturaleza, ¿no? También nosotros hemos estado en contacto con investigadores que llevan a cabo estos estudios, porque volvemos al mismo punto. Ellos también se vieron en la necesidad de realizar este tipo de estudios de combinación de vacunas, porque ellos también tenían el déficit del segundo componente para aplicar la vacuna. Entonces ellos también empezaron los estudios, todavía no han salido publicados, pero ya ellos han dado los resultados preliminares y lo mismo, ¿verdad? En todos los estudios usted va a ver la misma conclusión. Seguridad, la combinación de vacunas es segura y es eficiente y muchas veces mucho mejor que vacunación homóloga. ¿Qué es vacunación homóloga? Es utilizar la primera y segunda dosis de una misma vacuna en contra combinación heteróloga, una vacuna de vector viral contra una vacuna de ARN mensajero. Excelente, doctora. ¿Algo que le quiera señalar a la población antes de que cerremos? Porque hay mucha gente que todavía pues, tiene esa resistencia a la vacunación. Sí, bueno, en primer lugar, las vacunas que se están utilizando contra la COVID-19 son vacunas seguras y eficaces. Si usted todavía no se ha vacunado, le recomendamos que se vacune. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos salir lo más rápido de esta pandemia. Y liberarnos de esto. Queremos regresar a nuestra normalidad. Y para eso necesitamos pensar en la seguridad social. O sea, en este sentido no debemos pensar de forma individual, es en colectivo. Me cuido yo para
proteger a mi compañero, a mi vecino, porque hijos. Si todos estamos libres de COVID-19, y qué es lo que estamos viendo a medida que más nos vacunamos, el número desciende. No haga combinaciones de vacunas porque usted quiera hacerlo. Asesórese. Si va a hacer eso, asesórese, ¿verdad? Si ya ha recibido alguna dosis de vacunas y quiere mezclar y ya tiene una, dos y por su cabeza quiere pasar a ponerse la tercera sin tener todavía el tiempo, le recomendamos que se haga una prueba de determinación de anticuerpos para ver cómo está y de ahí poder tomar una decisión. Entonces, son varias las consideraciones y sobre todo, personalmente y creo que como grupo COVID-19 de la universidad, agradecer a todos los participantes de nuestro estudio porque se sintieron ellos muy importantes en contribuir al conocimiento y a la ciencia en una problemática que teníamos a nivel nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por darnos a conocer este trabajo que han realizado. Definitivamente es digno de felicitarlos por poner en alto el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el nombre de Honduras, que en ciencia también debemos de resaltar y pasar más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias. A todos ustedes les agradecemos, les solicitamos que nos sigan a través de las redes sociales, aquí aparecen en la parte baja de la pantalla y ahí ustedes pueden encontrar estos y otros programas de contenido artístico, cultural, que tiene que ver con la ciencia y relacionado también a los temas de país desde la máxima casa de estudios de Honduras. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.